Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile, en esta sección de nuevos videos que trabajamos la parte más teórica en relación, ¿cierto? O comparándolos, ¿verdad? Con el año pasado, ¿cierto? Que trabajamos con el tema de los ejercicios. Como bien dije en los dos videos anteriores, acá trabajamos ya con la parte conceptual. Y dentro de eso, hoy día vamos a trabajar el tema de lo que son las ondas. Vamos a ver qué es una onda, ¿verdad? Cómo se clasifican las ondas, cuáles son sus características y cuáles son sus propiedades. Ya, este video va a ser un poco más largo de lo habitual, pero la idea es abarcar todo el contenido de lo que son las ondas en este único video. Ya después, más adelante, vamos a hablar de los sonidos y también de la luz, ¿cierto? Cuando corresponda, ¿verdad? El tema de los contenidos. En general, ¿qué es una onda? Por ejemplo, si nosotros avanzamos, ¿verdad? Si nosotros trabajamos con lo que es una onda, podríamos hablar de que es una perturbación, generalmente. Cuando hablamos de lo que es una perturbación, por ejemplo, acá en la imagen, estamos viendo, ¿verdad?, que hay una alteración, ¿cierto?, de un medio. En este caso, estamos trabajando con una piedra, por ejemplo, en un estanque con agua. Entonces, eso sería, ¿verdad?, una perturbación. Por ejemplo, en el caso del sonido, ¿verdad?, que ustedes me estén escuchando, ¿verdad?, a través del celular, a través del computador, ¿verdad?, ya, o también que me estén viendo, ¿verdad?, también es una perturbación, en este caso del aire. Por ejemplo, bajo el agua también puede ser del agua. En el caso de las ondas sísmicas puede ser con respecto al tema de la tierra, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, un dibujo característico de lo que es una onda, en este caso una onda transversal, que vamos a verlo, ¿cierto?, en un rato más, ¿verdad? Que es la forma característica de cómo se representa una onda generalmente. En las olas del mar también podemos presenciar, ¿cierto?, cómo hay olas en este caso, y también, como dije, en el caso del tema del sonido, ya más puntualmente. Entonces, ¿qué es generalmente una onda? Una onda, ¿cierto?, es una perturbación que se propaga por cualquier medio, ya sea un medio físico, como por ejemplo el aire, el agua, ¿cierto?, la tierra, etcétera, ¿ya? O también el espacio exterior, que se le llama vacío, aunque anteriormente no se le llamaba vacío, sino que se le llamaba éter, para más o menos encontrar un medio físico, ¿cierto?, que se le pareciese. Pero en la actualidad, ¿cierto?, al espacio exterior se le llama medio vacío. Y a los otros medios que nosotros conocemos, ¿verdad? El aire, el agua, la tierra, como dice ahí, ¿cierto? Generalmente es un medio físico en este aspecto. Toda perturbación que yo haga en cualquiera de esos medios corresponderá a una onda. Si yo estoy hablando actualmente, ¿verdad? Eso también es una perturbación, ¿cierto? En este caso del ambiente. ¿Cómo se producen? ¿Dónde se generan? Acá, por ejemplo, en la imagen, nosotros podemos darnos cuenta de que hay un punto característico, ¿cierto?, donde se genera la onda, ¿ya? Que sería este punto de acá que estoy ahora dibujando, ¿cierto? Si aparecerá bien con el lápiz, si es que no me equivoco, ¿ya? Perdón. ¿Ya? El punto central, ¿verdad? Donde está, ¿cierto?, la perturbación, ¿ya? Es el punto donde se genera la onda específicamente. A ver, vamos a ver si se dibujó o no. Pareciera que no. Ahí no está un poco, ¿cierto?, viendo bien el tema del lápiz, ¿verdad?, que estamos utilizando. ¿Listo? Ahora sí, ¿ya? Ahora he vuelto un poquito, disculpen, ¿ya? Entonces, es en el punto, ¿cierto?, central de la imagen, ¿verdad?, donde se genera este patrón circular, que es donde se genera, ¿verdad?, la onda más específicamente, ¿ya? Vamos a ver si ahora sí podemos dibujarlo. Ahí sí deberíamos estarlo dibujando. Déjenme ahí para poder, ¿cierto? Eh, ¿Ya? Vamos a ver, ahora sí, acá, este punto es lo que yo me refería, ese punto, ¿ya? Ese punto, ¿cierto?, es el punto donde se generan las ondas, que nosotros le llamamos foco, ¿ok? Dentro de eso, es el punto, ¿verdad?, en el medio, donde se genera la propagación, en este caso, de esta perturbación, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que en ese punto estamos perturbando, ¿verdad?, el medio. Como dijimos que la onda es una perturbación, entonces es en ese punto más específicamente donde se empieza a propagar, ¿verdad?, la onda por el medio, en este caso el agua. Así que ese punto que está dibujado ahí es el foco. Bien, ahora, las ondas, como cualquier fenómeno de la naturaleza, se pueden clasificar. Más específicamente, ya, vamos a tener criterios. En este caso, podemos ver que hay 5 criterios en los cuales podemos clasificar las ondas, a través del medio de propagación, ¿cierto?, la dirección de vibración, la extensión del medio, la periodicidad y la dirección de propagación. Vamos a ver, ¿cierto?, en qué consiste cada uno de esos criterios. Por ejemplo, en el caso del medio de propagación, ya es el tipo de medio, ¿verdad?, en el cual se propaga o se está, ¿cierto?, expandiendo la onda.
¿Ok? Generalmente dijimos hace un rato, ¿verdad?, que teníamos medios físicos y también el vacío. Por lo tanto, en este caso, tendremos ondas mecánicas, ¿cierto?, que solamente se pueden propagar por medios físicos, o sea, una onda mecánica se puede propagar solamente por el aire, o solamente por el agua, o solamente por la tierra, o cualquier medio que yo pueda tocar, ¿cierto?, tangible o que pueda percibirse. En ese caso, uno de los ejemplos más característicos para una onda mecánica es el sonido. El otro caso, ¿cierto?, serían las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Que se pueden propagar por cualquier tipo de medio, ya sea el aire, ¿verdad?, el agua, la tierra, ¿verdad?, ¿cierto?, en estricto rigor, ¿ya? Y también el vacío. Entonces, en este caso, la luz generalmente es una onda electromagnética. Por ejemplo, que podamos ver las estrellas en el cielo, ¿verdad? Es porque las estrellas emiten luz. Y como emiten luz, ¿verdad?, podemos verlas, ¿cierto?, en el cielo nocturno, y porque la luz viaja por el espacio, en este caso viaja por el vacío. Ahora, esa luz, ¿cierto?, se demora muchos años, ¿verdad?, en llegar hacia la Tierra. Estrellas, por ejemplo, que están muy lejanas, se demoran años, décadas, ¿verdad?, siglos, milenios en llegar la luz, ¿verdad?, hacia la Tierra. En el caso del Sol, se demora solamente 8 minutos. Por lo tanto, lo que estamos viendo del Sol es el pasado, ¿verdad?, del Sol. Si el sol, por ejemplo, se extinguiese, ¿verdad?, de un momento a otro, o se apagase, ¿verdad?, de un momento a otro, nos daríamos cuenta prácticamente 8 minutos después, porque la luz del sol se demora esa cantidad de tiempo en llegar hasta la Tierra. ¿Por qué? Porque el sol es una estrella, y las estrellas, como dije, emiten luz, ¿verdad? Pero en otros videos vamos a tocar más el caso, ¿cierto?, del tema de las estrellas, ya acercándonos, ¿cierto?, ya hacia la unidad que tiene relación con el tema de la astronomía, ¿ya? Entonces, ondas mecánicas se propagan solamente por medios físicos, ¿verdad? Y las ondas electromagnéticas por cualquier tipo de medio. Bien, el segundo criterio, ¿verdad?, es la dirección de vibración, ¿ya? Acá nosotros tenemos que cada medio tiene partículas o está compuesto de partículas. Es en este caso, ¿verdad?, en el cual las partículas van a vibrar de diferentes maneras según la dirección de propagación, o sea, cómo se está expandiendo la onda. En este caso, tendremos ondas longitudinales, ¿verdad?, que se propagan en la misma dirección en la cual se propaga la onda. ¿Qué significa esto? Que si acá, vamos a utilizar acá el lápiz nuevamente, ¿verdad? Si la onda se propaga, ¿verdad?, en esta dirección, vamos a hacerlo con una flecha, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Si la onda se propaga en esa dirección, ¿verdad?, entonces las partículas también lo van a hacer en esa dirección. Entonces, en este caso, las partículas del medio que estamos perturbando van a moverse en la misma dirección o de forma paralela a la propagación de la onda. Si la onda se propaga en esa dirección, las partículas también lo van a hacer en esa dirección. ¿Ok? Un caso característico generalmente de este lado, ¿verdad?, es el sonido. Ya el sonido sería una onda de tipo longitudinal más específicamente. Bien, las otras ondas son las transversales, que a diferencia de las longitudinales, ¿verdad?, las partículas vibran perpendicularmente a la propagación. ¿Qué significa esto? Que si la partícula, ¿verdad?, o la onda, mejor dicho, ¿cierto?, se propaga en esa dirección, ¿verdad?, las partículas van a vibrar en la dirección contraria. Eso significa que las partículas, en este caso, podrían vibrar de arriba hacia abajo, según el dibujo, ¿verdad?, mientras que la onda, ¿verdad?, se propaga de derecha a izquierda, ¿verdad?, o hacia la derecha o hacia la izquierda, según corresponda, y las partículas del medio van a vibrar en dirección contraria. O sea, en este caso, por ejemplo, si vemos el dibujo, sería de arriba hacia abajo, que es lo que forma, ¿verdad?, el patrón ondulatorio que uno conoce generalmente, que es lo que representa una onda. De hecho, cuando representamos una onda, generalmente se utiliza la onda transversal. ¿Ok? Un ejemplo de transversal sería la luz también en este caso. ¿Ya? Entonces, en este caso, como bien dije, ¿verdad?, tenemos las ondas longitudinales, ¿verdad?, en el cual las partículas se mueven en la misma dirección en la cual se está propagando la onda, ¿verdad? Y las transversales se mueven de forma perpendicular. Más específicamente, si queremos colocarlo mirando los dibujos, las longitudinales vibran de derecha a izquierda y las longitudinales de arriba hacia abajo, según los dibujos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, el caso de la dirección de vibración. ¿Bien? Luego, tenemos la extensión del medio, en el cual tenemos que ver cuáles son los límites, cuál es la región por la cual se puede propagar una onda, siendo una región finita, una región cerrada, o infinita, siendo una región más abierta.
En este caso tendremos ondas estacionarias, en las cuales la onda se propaga en una región finita, de manera de que podría regresar a la fuente, ¿cierto?, que lo generó. Recordemos que las ondas se generan en el foco, por lo tanto, en este tipo de ondas, ¿cierto?, como en el caso de la guitarra, las cuerdas, ¿verdad?, vibran, ¿cierto?, y se quedan en la cuerda generalmente, ya parte del sonido queda atrapado en las cuerdas y también en la caja de la guitarra, ¿verdad? Se desplazan, como dije, ¿verdad? La región finita, o sea, podrían regresar en este caso al foco. No así, por ejemplo, una onda viajera, que en este caso la onda viajera, ¿cierto?, se propaga en regiones infinitas. ¿Qué significa esto? Que nunca va a regresar al punto que lo generó, nunca va a regresar al foco en este caso. Un ejemplo de aquello son las ondas sísmicas. ¿Por qué? Porque las ondas transportan energía. Y como las ondas transportan energía, ¿verdad? Esa energía se va a ir perdiendo a medida que se aleja del foco, en este caso, o de la fuente que lo generó. Por ejemplo, los sismos sabemos que se forman en el hipocentro y llegan hasta el epicentro donde se propaga por la superficie. En este caso, ¿cierto? Un sismo nunca se va a percibir igual, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Que en otra parte del planeta, ¿ok? O si, por ejemplo, estamos en una región, ¿verdad? Ya de acá de Chile, ¿verdad? Si nos vamos más hacia el sur, ¿verdad? El sismo perdería intensidad, ¿verdad? A medida, ¿verdad? Que se aleja de la zona. ¿Ok? Por eso que, por ejemplo, acá en Antofagasta, ¿cierto? Nunca vamos a sentir generalmente un sismo que ocurre, no sé, en Concepción, ¿verdad? Que está más al sur, ¿verdad? ¿Cierto? De la capital Santiago. Entonces, en este caso, ¿verdad? Ahí generalmente vamos a tener que las ondas viajeras en particular pierden energía a medida que se alejan de la fuente que los generó. Por lo tanto, se propagan libremente por el espacio, básicamente. Entonces, estacionarias, región finita, la onda puede regresar al punto que lo generó, al foco, y la onda viajera, ¿verdad? No volvería al punto que lo generó. Bien. Después tenemos la periodicidad, en el cual, ¿cierto? Vamos a trabajar, ¿verdad? Con un tiempo regular o tiempo constante y el tiempo irregular que es variable. Bien, básicamente el periodo es el tiempo que se genera una onda. Entonces, en este caso, podemos tener una onda periódica, ¿verdad? Donde cual el tiempo que se genera es constante, o sea, que se genera en el mismo ritmo, o sea que una onda se genera en un segundo, la segunda en un segundo, la tercera en un segundo y así. O sea, un patrón constante, como por ejemplo en el caso que tenemos acá, ¿cierto? La onda se va formando en el mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, es una onda periódica. Una onda no periódica, en cambio, es cuando el tiempo, ¿verdad?, es variable. Eso significa de que tendremos más o menos un patrón de esa manera, ¿ya? En el cual, si se fijan, las ondas son todas distintas entre sí. De manera que ahí podemos determinar, ¿verdad?, que la onda va a ser no periódica en este caso. Entonces, una onda periódica es cuando el tiempo es constante, por ejemplo, si hacemos 1, 1, 1, 1, ahí sería un tiempo constante. Pero si empezamos 1, 2, 1, 3 y así, el tiempo sería no constante. Y ahí tendríamos una onda no periódica. ¿Ya? Este es uno de los criterios, ¿cierto?, más sencillos de estudiar, con el siguiente que vamos a ver a continuación. Entonces, onda periódica es cuando el periodo más constante, es el mismo siempre, y en la no periódica el tiempo es variable, va cambiando, ¿cierto?, en una onda respecto de la siguiente. ¿Ok? Y por último tenemos la dirección de propagación, que básicamente define en cuántas dimensiones podemos, ¿verdad?, propagar la onda. En este caso es súper sencillo porque acá generalmente los nombres no son muy originales, ¿verdad?, que digamos, pero tenemos una onda unidimensional. Uy, ahora sí. Repito para que no haya problemas, ¿cierto?, con la explicación. La dirección de propagación, ¿cierto?, tiene que ver con la cantidad de dimensiones en la cual se puede propagar una onda. Siendo unidimensional, ¿cierto?, donde tenemos una dimensión, ¿verdad? Bidimensional, cuando tenemos dos dimensiones, y tridimensional, cuando tenemos tres dimensiones. En este caso, ¿verdad? Podemos claramente ver de que no hay mucha diferencia entre las tres, ya solamente que tiene que ver con la cantidad de dimensiones, una, dos o tres. Alguien podría preguntar, ¿y si existen en cuatro dimensiones? También, pero generalmente estas tres son las más conocidas generalmente. Ahí sí, les voy a pedir disculpas si se pega mucho el video, ya, así que ahí voy a ir parando, ¿cierto?, cuando veo que se está pegando el video. Bien, entonces tenemos unidimensional, bidimensional, ¿cierto? Y tridimensional. Unidimensional, bidimensional, tridimensional, ¿cierto? Ejemplos de aquellos, ¿cierto?
Por ejemplo, lo vamos a tener acá en la pantalla, ¿verdad? En el caso de los resortes, ¿verdad? Podemos tener una onda unidimensional, ¿cierto? Solamente se propaga en una sola dirección, ¿cierto? De derecha a izquierda. En el caso, ¿verdad? De la piedra en el agua, ¿cierto? Genera el patrón simplemente los círculos, perdón. Generalmente los círculos son en dos dimensiones. Y en el caso, por ejemplo, del fuego, que hace alusión a la luz, ¿verdad? Lo hace en tres dimensiones específicamente. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué podemos ver hasta el momento? ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que se puede propagar por un medio. Transportan energía, generalmente. ¿Qué significa que sea electromagnética? Que se puede propagar por cualquier medio. La onda mecánica, ¿verdad? Se puede propagar solamente por medios físicos. La electromagnética, no. ¿En qué consiste una onda transversal? Que las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿Qué significa que sea periódica? Que el tiempo es constante, ¿verdad? El tiempo es constante en este caso. ¿Y cómo se propagan según la dirección de propagación? Unidimensional, bidimensional, tridimensional. ¿Cómo se puede representar una onda? Vamos a ir avanzando. ¿Cómo son las características? Generalmente son de dos tipos. Pueden ser a través de algo espacial o algo temporal, ¿verdad? Puede ser a través de una distancia o a través de un tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos que hay diferentes, ¿cierto? Ya, ondas, la de color azul con la de color rojo, ¿verdad? Son generalmente la misma, mientras que la de color negro, ¿verdad? O tono negro, ¿verdad? Va cambiando generalmente, ¿ya? En el caso del sonido también tenemos diferentes cantidades, ¿cierto? Generalmente las características espaciales van cambiando, igual que las temporales, ¿ya? Entonces, generalmente podemos caracterizar o podemos representar, ¿cierto? Una onda a través específicamente de algo espacial, una distancia, o algo temporal a través, ¿cierto?, de un tiempo. En el caso de las características espaciales, nosotros vamos a tener la amplitud, que corresponde a la distancia que hay entre el punto de equilibrio, donde no hay vibración, que lo vamos a ver ahora con una imagen, ya que existe entre el monte, que es la parte superior de la onda, y el valle, que es la parte inferior de una onda. Ya, ahora vamos a ver más específicamente, ¿cierto?, con el dibujo. Mientras que la longitud de onda es la distancia horizontal que hay entre puntos consecutivos de una oscilación. ¿Ya? La amplitud, distancia generalmente vertical, longitud de onda, distancia generalmente, ¿verdad? Horizontal. Ahora con el dibujo, ¿verdad? Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Ya, acá nosotros tenemos un dibujo, ¿ya? Y nosotros podemos determinar, ¿verdad? Que la amplitud, ¿cierto? Va desde el punto de equilibrio, que sería toda la zona que está con color azul en la imagen, ¿ya? Hasta los puntos más altos o más bajos de la onda. Generalmente las ondas periódicas, las ondas siempre son las mismas, por tanto no hay un máximo o un mínimo, ¿ya? En una onda, por ejemplo, no periódica, ¿cierto? Ahí tendríamos diferentes máximos y diferentes mínimos. Entonces la amplitud sería la más grande. En este caso no hay una diferencia puntual entre ambas, por lo tanto la amplitud puede ser la distancia que va desde el punto de equilibrio, la zona azul que dije, hasta el punto más alto, que se llama monte, o hasta el punto más bajo, que se llama valle. Al fin y al cabo, la amplitud es una distancia vertical, ¿ya? La amplitud generalmente representa la cantidad de energía que estamos liberando generalmente. Si yo hablo más bajo, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de amplitud es más baja. Si yo empiezo a hablar un poco más fuerte, ¿verdad? La amplitud, ¿verdad? ¿Cierto? Ya va a ser un poco más grande. Ya, por ejemplo, se usa mucho en el tema de los sismos, ¿verdad? Cuando los montes son mucho más grandes, ¿cierto? Ya, ahí específicamente, ¿cierto? La cantidad de energía que se libera es mayor. ¿Qué pasa con la longitud de onda? En el caso de la longitud de onda, dice puntos consecutivos. Por ejemplo, si yo tomo que este es un punto consecutivo, ya, por ejemplo, el siguiente punto consecutivo sería el que tiene la misma forma, digamos, que el punto original, ya. Acá si ustedes se pueden dar cuenta, en el primer punto, la onda va bajando, va formando el valle. Por lo tanto, no podría ser cierto este punto de acá, no podría ser ese, ¿verdad? El siguiente punto consecutivo. Tendría que ser el que tenemos dibujado acá, ¿cierto? Porque ahí la onda, ¿verdad? Sigue formando ahora otro valle. Por lo tanto, esa distancia horizontal que tenemos ahí se le llama longitud de onda, ¿verdad? Y básicamente describe cuánto mide una oscilación, cuánto mide una onda particularmente, específicamente una onda completa, ¿ya? La letra que se utiliza para esto es la letra griega lambda, ¿ok?
que es básicamente como una Y, pero al revés, ¿ok? Entonces, en este caso, el lambda me va a representar, ¿cierto?, la longitud que tiene una onda completa en este caso, ¿ya? Y es entre puntos consecutivos, o sea, yo podría colocar, por ejemplo, este punto de acá ahora, y el punto siguiente tendría que ser este. Entonces, si yo uno esos dos puntos, ¿verdad? Y los mido, generalmente, también tendríamos una longitud de onda, en ese caso. Bien, esas son las características, ¿verdad?, que son espaciales en este aspecto, ¿ya? Por lo tanto, las características espaciales describen una distancia, ¿cierto? La amplitud describe una distancia y también, ¿verdad?, la longitud de onda describe una distancia. La amplitud es una distancia vertical, la longitud de onda es una distancia horizontal. ¿Qué pasa en el caso de las características que son temporales? ¿Cierto? Por ejemplo, acá podemos ver que tiene que ver básicamente, ¿verdad?, con tiempos. Ya, por ejemplo, el tiempo que se genera una onda, la frecuencia con la cual se forman las ondas y cómo se están propagando. Acá vamos a tener tres tipos de cantidades. La primera, ¿verdad?, es el periodo, ¿ya? Que es el tiempo en el que se genera una onda completa. O sea, por ejemplo, si yo perturbo, ¿verdad? Perturbo, ¿cierto?, el agua, por ejemplo, a medida que se forma el patrón circular, ¿cierto? Cada uno va a tener el periodo, ¿ok? La frecuencia es la cantidad de ondas que estamos formando en un intervalo de tiempo, más puntualmente, ¿cierto?, en un segundo. Y la rapidez de propagación es qué tan rápido, ¿cierto?, se está propagando la perturbación, ¿ya? Por ejemplo, en el cuadro siguiente, acá, nosotros podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que tenemos las tres cantidades ahí explicadas, ¿cierto? El periodo es el tiempo en el que se genera o se produce una onda completa, es decir, un monte y un valle juntos, ¿ya? Generalmente el periodo se mide en segundos, ¿bien? La frecuencia es la cantidad de ondas que se producen. Por ejemplo, en un segundo, por ejemplo, o en un intervalo de tiempo se podrían producir 7 ondas completas. Entonces la frecuencia, ¿cierto?, es más baja en este caso, ¿ok? En cambio, por ejemplo, ya en el tema del periodo, ¿cierto? El periodo va a ser un poco más corto, perdón, y la frecuencia, ¿cierto?, va a ser lo contrario, ¿ya? Más específicamente con las expresiones que tenemos acá, ¿cierto?, que voy a estar colocando ahora. ¿Ya? Podemos darnos cuenta de que generalmente el periodo con la frecuencia son términos contrarios entre sí, ¿verdad? El periodo, ¿cierto? Básicamente es el tiempo en el que se genera una onda, en el que se produce una onda, cuando lo vimos, por ejemplo, en la onda periódica, y la frecuencia es la cantidad de ondas que se forman en ese periodo, ¿ya? O en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si el periodo es 1, la frecuencia sería 1. Si el periodo, por ejemplo, fuese 2, ¿verdad? La frecuencia sería la mitad, ¿ya? Porque son contrarios. Si el periodo de una onda es 4, ¿cierto? La frecuencia sería un cuarto, ¿ok? Porque es todo lo contrario, básicamente, ¿ya? Y la rapidez de propagación es qué tan rápido, la velocidad con la que estamos desplazando esta perturbación, ¿cierto? Y acá por lo general tendremos dos expresiones, ¿cierto? Una que depende del periodo y otra que depende de la frecuencia, ¿ya? En otro video, ¿cierto?, que yo explico esto con ejercicios, explico con más detalle, ¿cierto?, las cuatro fórmulas que están ahí, ¿cierto?, en la pantalla, ¿ya? Entonces tenemos características espaciales como amplitud, ¿verdad? Y eh, longitud de onda, y temporales como periodo, frecuencia y rapidez de propagación, ¿cierto? El periodo es el tiempo en que se genera una onda, la frecuencia, la cantidad de ondas que se generan principalmente en un segundo, y la rapidez de propagación es la rapidez o la velocidad con la que se está propagando una onda. Por ejemplo, en el caso de la rapidez de propagación del sonido en el aire, ¿ya? Es de 340 metros por segundo a una determinada temperatura. Por ejemplo, la rapidez de la luz en el vacío son 300 millones de metros por segundo. O sea, la rapidez de propagación depende del medio en el cual se está propagándose, ¿cierto?, la onda. Así que también ojo con ese aspecto. Bien, para terminar, bueno, para, ¿cierto?, ir resumiendo, ¿verdad?, que representa la amplitud de las ondas, ¿verdad? La cantidad de energía que se está liberando, ¿cierto? A mayor amplitud, generalmente hay más energía que se está trabajando, se está liberando. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia horizontal, ¿cierto?, entre puntos consecutivos, básicamente lo que mide una onda, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia y el periodo? Que el periodo, ¿cierto?, es el tiempo que se produce la onda, la frecuencia, la cantidad de ondas que se generan en un periodo o en un segundo. ¿Y qué es la rapidez de propagación? La rapidez o la velocidad con la cual se propaga una onda y que depende del medio en el cual se está propagando. Bien,
Para terminar el video, vamos a ver las propiedades de las ondas, ¿ya? Las ondas, como dijimos, disculpen, ¿ya? Las ondas, como dijimos, son perturbaciones. Se pueden clasificar, se pueden caracterizar o representar y también tienen propiedades, que va de acuerdo al fenómeno que estemos trabajando. En ese caso, cierto, vamos a tener tres propiedades muy básicas que las ondas pueden reflejarse a través, por ejemplo, no sé, el eco, cierto, en el caso del sonido, los espejos, en el caso, por ejemplo, de la luz. Tenemos la refracción, ¿verdad? La luz se puede propagar hacia otro medio cambiando la rapidez de propagación. Y la difracción, las ondas, perdón, pueden atravesar orificios pequeños, por supuesto, que se llaman rendijas. Vamos a ver cada uno de ellos por separado rápidamente, ¿ya? En el caso de la reflexión, por ejemplo, que tenemos acá, es cuando una onda impacta, ¿verdad?, en una superficie, ¿de acuerdo? Parte de esa energía queda en la superficie, ¿ya? Y la otra parte se refleja, se devuelve por el mismo medio en el cual se encontraba específicamente, ¿cierto?, la onda. Ya, como tenemos acá en el dibujo, ¿cierto? Aquí sí podemos tener el mouse, ¿verdad? Ya la onda viene hacia acá, la de color rojo, ¿verdad? E impacta en la superficie y se devuelve. Si se fijan, disminuye la cantidad de intensidad, por lo tanto disminuye la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque parte de esa energía queda atrapada, ¿cierto?, en la superficie. Por ejemplo, cuando vamos al cine, se pueden dar cuenta, ¿verdad?, que las paredes del cine están alfombradas, generalmente, ¿ya? No así, por ejemplo, en otros lugares, ¿verdad? Donde las paredes, ¿cierto? El sonido queda muy rebotando en las paredes y no se percibe muy bien, ¿ya? En este caso, como dije, ¿cierto? Ya la energía inicial es mayor que la energía final, ¿cierto? De la onda, ¿ok? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? En el caso de los espejos, en el caso, ¿cierto?, del eco, por ejemplo, en el caso de la reverberación, ¿ya? O sea, ahí tenemos específicamente que podemos trabajar, ¿cierto?, con alguno de esos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, el eco es cuando el sonido se refleja en un espacio abierto, ¿ya? Por ejemplo, una montaña, ¿cierto? Si yo grito, ¿verdad? Y emito un sonido, ¿cierto? Generalmente siempre se devuelven las últimas sílabas, ¿verdad? De ese sonido, ¿ya? De manera de que la energía es menor, siempre se devuelve con menos intensidad. Eso en un espacio abierto. En un espacio cerrado, por ejemplo, ya ocurre una reverberación, ya que es lo que hablaba recién con las salas de cine. Por eso es que están alfombradas las salas de cine, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de una catedral, ¿verdad? No hay una alfombra generalmente en las paredes, entonces el sonido rebota constantemente, siendo que a veces es difícil escuchar ciertas palabras o sonidos dentro, ¿verdad?, de una catedral, por ejemplo, o una sala, ¿cierto?, de clase, ¿ya? Generalmente en las salas de clase, la gente que está más cerca de la emisión del sonido pueden entender mucho mejor que las personas que están más lejos de la fuente de emisión. En términos, ¿cierto?, más simples, ¿cierto? Las personas que están más adelante, por ejemplo, si el profesor o profesora está adelante, ¿cierto?, explicando, siempre los que están más adelante van a entender mejor o van a escuchar mejor, ¿verdad?, lo que uno está diciendo, y las personas que están más atrás generalmente no escuchan muy bien porque como el sonido, ¿cierto?, reverbera en las paredes, entonces no se percibe muy bien. Más aún cuando a veces muchos están hablando al mismo tiempo. Entonces, ahí tenemos el eco en espacios abiertos, la reverberación en espacios cerrados. Pero aún así el sonido se está reflejando, ¿cierto? En este caso. ¿Ok? En los espejos, ya cuando lleguemos al tema, ¿cierto?, de la luz, vamos a profundizar un poquito más en ese aspecto. ¿Qué pasa en la refracción? En la refracción, siento las ondas atraviesan otro medio. ¿Ok? Acá, por ejemplo, la onda de color rojo, ¿cierto?, está impactando en una superficie y se está refractando, ¿verdad?, hacia otro medio. ¿Ok? En este caso, ya la luz, por ejemplo, o la onda, ¿cierto?, no se refleja. ¿Ok? De manera de que se está modificando la rapidez de propagación porque estamos trabajando con dos medios en este caso, ¿ya? El medio inicial o incidente y el medio final, ¿cierto? O refractado o transmitido, ¿ya? La energía generalmente permanece intacta, por eso que cuando se refracta la luz, ¿cierto?, no pierde intensidad, ¿de acuerdo? Pero sí la rapidez de propagación cambia. Como dice ahí, la rapidez de propagación, como dije anteriormente, depende del medio en el cual se está propagando, ¿cierto?, esa onda, ¿ya? Por lo tanto, en la refracción, ¿cierto?, cambia la rapidez de propagación, no así, ¿cierto?, la energía. Acá tenemos algunos ejemplos. Si uno coloca, por ejemplo, un lápiz en un vaso con agua, ¿cierto?, se va a ver como cortado. Eso porque la luz se está refractando, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los lentes, también ocurre una refracción, ¿cierto? Los lentes no son espejos, básicamente, por si no, no podríamos ver.
Y también, por ejemplo, en algunos telescopios también, ¿cierto? Hay una refracción, ¿cierto? Hay telescopios que son refractores, ¿cierto? Que son los más típicos, ¿verdad? Y hay algunos que son reflectores, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los grandes observatorios, como por ejemplo Paranal, ¿cierto? Que tiene un telescopio, ¿verdad? Refractor, o sea, reflector, perdón, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de la difracción? La difracción es súper sencilla, ¿verdad? Es cuando la onda atraviesa por una rendija, ¿verdad? Y se genera un nuevo patrón de ondas. Acá, como se pueden dar cuenta en la imagen, ¿verdad? Tenemos un haz de luz, ya también puede ser sonido, ¿cierto? Y atraviesa por una rendija. Lo otro de la onda se refleja en la superficie y solamente atraviesa, ¿verdad? Lo que pasa por esa rendija, que generalmente tiene que ser del tamaño de la longitud de onda, ¿verdad? De la oscilación que estamos realizando, ¿ya? Y en ese punto, ¿cierto? Se genera un nuevo patrón de ondas, como se pueden dar cuenta, el patrón era más lineal, ¿verdad? Y cuando atravesó por esa rendija, cambió, ¿cierto? Su patrón a un patrón más circular, ¿ya? En este caso, como dije, ¿cierto? La cantidad de energía tiende a disminuir generalmente porque la rendija, al ser mucho más pequeña, ¿cierto? Tiende a perderse, ¿cierto? La cantidad de energía en mucha más cantidad, ¿cierto? Que como por ejemplo en la reflexión. Entonces, en la difracción, ¿cierto? La luz atraviesa por una pequeña rendija, ¿cierto? Del tamaño muy parecido, ¿cierto? A la longitud de onda que tiene la oscilación o la perturbación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos pasar la luz a través de las cortinas, por ejemplo, hay una cierta difracción. O por ejemplo, cuando estamos en una sala, ¿cierto? Cerrada, ¿cierto? Y escuchamos ruidos de afuera, también el sonido se está difractando en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, la reflexión es cuando la onda se refleja, ¿verdad? En una superficie cuando pierde energía, no mucha. La refracción es cuando atraviesa hacia otro medio, ¿verdad? Pero cambia la rapidez de propagación. Y la difracción es cuando atraviesa la onda por un orificio o rendija, ¿cierto? Y pierde mucha cantidad de energía formando un nuevo foco de ondas, ¿verdad? En ese orificio. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de difracción. Por ejemplo, la luz, ¿cierto? Se puede difractar en un prisma y se forman los colores. Al fin y al cabo, como ustedes saben, ¿verdad? El blanco con el negro no son colores, sino que son tonos. Y básicamente todos los colores provienen de la luz blanca, que esta se dispersa, ¿cierto? Se difracta, ¿verdad? En ese medio, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los sonidos, ¿cierto? Ya ahí la niña que está en el dibujo, ¿verdad? Está emitiendo un sonido y la otra persona, ¿cierto? No lo va a escuchar completamente más fuerte, sino que lo va a escuchar con un poco menos de intensidad, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el eco y la reverberación? El espacio en el cual se genera, ¿cierto? El eco en espacios abiertos y la reverberación en espacios cerrados. ¿Qué ocurre con la energía cuando una onda se refleja? ¿Cierto? Queda atrapada, ¿cierto? Parte de la onda queda atrapada en la superficie y la otra se está reflejando generalmente. ¿De qué tamaño debe ser la rendija cuando una onda, perdón, se difracta? Tamaño similar a la longitud de onda. Ya generalmente en las cortinas, como son tan pequeños, ¿cierto? Los espacios, es más microscópico el espacio. ¿Ya? En el caso de los sonidos también. Ya generalmente la longitud de onda rara vez es un número muy grande. Ya son números generalmente del orden microscópicos, generalmente. ¿Cuál es la diferencia entre la refracción y la difracción? Si bien en ambos la onda atraviesa otro medio, ¿cierto? La refracción cambia la rapidez de propagación y la difracción cambia la cantidad de energía. ¿Bien? Así es cuando tenemos específicamente, ¿verdad? Lo que es una onda, ¿verdad? En este video que vimos cómo es una onda, cómo se clasifica la onda, cómo se caracteriza o representa una onda y cuáles son las propiedades. Por lo que en el siguiente video, ¿cierto? De esta parte, ¿verdad? Del tema de las ondas, vamos a trabajar de lleno con lo que es el sonido. Así que eso, mis queridos y queridas estudiantes, nos vamos a ver en otro video, ¿verdad? Con otra parte teórica, ¿cierto? Ya de lo que podemos trabajar generalmente en física. Ya, yo soy Diego Morales y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.